Ya, qué bueno es nuestro Dios. De verdad agradecidos con el Señor por su infinita bondad y su misericordia. Vamos a leer, aprovechando que estamos de pie, vamos a leer la palabra para meditar en esta mañana. Y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, verso 17. San Mateo, capítulo 1, verso 17. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. San Mateo, capítulo 1, verso 17. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Léala conmigo, por favor. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Aleluya. Hoy quiero que hablemos un poco sobre la importancia de la genealogía de Jesucristo. La importancia de la genealogía de Jesucristo. Bueno, hago un paréntesis, hermanos, para que reciban, para darles saludos de parte de nuestros oficiales internacionales y nuestros oficiales nacionales. Les envían saludos, hermanos. Tuvimos una convención de pastores en la ciudad de Bogotá muy bendecida, muy bendecida. Nos pudimos reunir más de 5,000 pastores, contando los pastores con sus esposas, en esta hermosa ciudad para llevar a cabo nuestra convención nacional de pastores, la cual estuvo muy asistida por la presencia del Señor. El Señor nos bendijo, hermanos, de manera muy especial. Comenzamos el día martes en la noche y el día viernes en horas de la noche terminamos con nuestra actividad, la cual estuvo muy bendecida. Gracias a Dios, porque el Señor sigue llevando su obra adelante en todos los lugares, la sigue prosperando de manera especial y de verdad muy contentos por todo lo que Dios está haciendo, todos los testimonios que nos daban de la obra también en Perú, porque acababan de terminar la convención de jóvenes en Perú, que se hizo, creo que fue en 4 lugares, y terminaron en Lima en un estadio con capacidad prácticamente de 60,000 personas. Y damos gracias a Dios por esa juventud maravillosa también que está siendo bendecida, y por todo lo que Dios hace con su obra en todos los lugares. El reporte de victoria y de bendición de todas las convenciones y las actividades que se están llevando a cabo, como el Señor las está prosperando y dando su bendición de manera muy especial. Así que damos gracias a Dios. Ya luego en la parte de anuncio les daremos otros informes con relación a nuestra convención en el mes de enero. Bueno, entonces también quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos acompañan de otras congregaciones, de pronto amigos que están con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga, bienvenidos a este lugar. Qué bueno que haya escogido venir a la casa de Dios a disfrutar de la presencia maravillosa del Señor. De igual manera, a todos los hermanos que siguen la transmisión de nuestro servicio dominical, Dios les bendiga de manera especial. Bueno, entonces vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el tema la importancia de la genealogía de Jesucristo. Una genealogía es una lista
de antepasados. Y normalmente si nosotros vamos a comenzar a leer un libro, por lo general nos encontramos siempre con la introducción, por lo general es una genealogía. Y uno por lo general siempre le saca el cuerpo a la genealogía, porque son una cantidad de nombres ahí que a veces uno briega para leerlos y bueno. Entonces, normalmente si fuéramos a leer el Evangelio de San Mateo, la mayoría comenzaríamos desde el capítulo 1, verso 18 en adelante, porque los primeros 17 versículos no nos gustaría leerlo porque decimos, hombre, una cantidad de nombre ahí, y uno en el Antiguo Testamento también va a comenzar la lectura de algún libro y usted se va a encontrar con una cantidad de nombres que a veces son páginas completas. Entonces uno por lo general, ¿qué hace? Pega el saltico. Si los dos primeros capítulos son genealogía, pues uno comienza dando la lectura desde el capítulo 3 para sacarle el cuerpo a todo ese reguero de nombres. Le pregunto, ¿a usted no le gustaría conocer su genealogía? Bonito, ¿verdad? Que uno pudiera, que le entregaran a uno una hoja y le dijeran, vea, estos son todos sus antepasados. Esta es la genealogía suya, Mario. Que le pudieran decir, Ricardo, vea su genealogía. Y que usted pueda, pues no va a conocer a todo ese poco de antepasados que hay ahí, pero usted va a decir, vea, ¿de dónde vengo? ¿Quién era mi familia? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, para los judíos la genealogía, hermano, es muy importante. Es como el registro civil. Cuando hablamos de la genealogía de Jesucristo, hablamos prácticamente de su registro civil. Y sabemos que en él se cumplen esas promesas. Bendito sea el Señor con relación al Mesías. Entonces quiero que me preste mucha atención. Cuando en el Evangelio de San Mateo usted encuentra condensada la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted encuentra ahí, puede encontrar su infancia, va a encontrar la infancia del Señor, va a encontrar cuando Él inicia su ministerio, va a encontrar también el ministerio, el ministerio público del Señor. Ese tiempo de gloria, el ministerio de preparación, porque Él no saltó a la palestra de una vez. Nos va a hablar de su infancia, nos va a hablar del comienzo de su ministerio, cuando Él iba a acompañar a Juan el Bautista, cuando Juan estaba bautizando. Y luego usted ya lo ve en su ministerio público, y comienza cuando Juan está en la cárcel. Cuando Juan está en la cárcel, ahí termina el ministerio o el año de preparación del Señor y comienza su ministerio público. Comenzó su ministerio público más o menos desde el capítulo 14 en adelante, y luego ya termina su ministerio público y entra a su año de pasión, cuando ya se encamina a Jerusalén para ser crucificado. Y todo eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Bueno, la introducción a la vida de nuestro amado Salvador Jesucristo es el capítulo 1 de Mateo. Es la introducción de su ministerio, así que de su vida. Así que la genealogía es muy importante, porque el tema principal del Evangelio de San Mateo es el reino de los cielos. Ese es el tema principal del Evangelio de San Mateo. Entonces usted ve que la genealogía de Mateo nos da la promesa de ese reino. ¿En quién se cumple esa promesa? Ahora, esa promesa de ese reino que vamos a mirar aquí abarca aproximadamente unos 2000 años. Y es lo que encontramos en el verso 17 que leíamos. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. O sea, abarca unos 2000 años, y esos 2000 años encierra el periodo desde Abraham hasta Cristo. Y todo eso está condensado
en el verso 17 que acabamos de leer. Quiero hablarle un poco sobre esta genealogía. Mire que en esta genealogía encontramos una lista de antepasados que Mateo divide en tres grupos pequeños. Mateo los divide en tres grupos pequeños. Esos grupos pequeños están en el verso 17. Tenga su Biblia ahí. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Ahí hay un grupo. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, otro grupo. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ahí encontramos otro grupo. Entonces, en cada grupo, como dice el verso 17, están representadas 14 generaciones. Algo más, en cada generación hay un nombre, porque usted ve que aquí se menciona que hay 14 generaciones y en cada generación hay un nombre principal. Hay 3 nombres de personas y encontramos el nombre de un país. Y cada nombre abarca un reino, un periodo de reino, y abarca también un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. No se me vaya a distraer para que me pueda entender. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, cada uno de esos nombres mencionados representa un periodo de tiempo. Abraham representa un periodo de tiempo. David representa un periodo de tiempo. La deportación a Babilonia representa un periodo de tiempo, y desde esa deportación a Babilonia hasta Cristo representa un periodo de tiempo. O sea, estaríamos hablando desde Abraham hasta Cristo un periodo de 2000 años. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Algo más, esos reinos que esas generaciones que encontramos aquí, donde encontramos un hombre principal que es mencionado en estos reinos, todos van enfocados a Cristo. Aquí vamos a encontrar reinos en estas generaciones que son como escalones, y el escalón comienza con Abraham. Luego encontramos otro escalón que es David. Luego encontramos otro escalón, es como subiendo un peldaño. Vamos a ir hasta el reino verdadero. Pero comenzamos con un reino que es el de Abraham. Ya le voy a decir cómo se llama. Luego hay otro escalón, aquí están las gradas. Aquí estamos con Abraham. Subimos a otro escalón que es David. Subimos a otro escalón que es la deportación a Babilonia, y subimos, por decir, al último escalón que es Cristo. Todos esos escalones nos vienen trayendo hasta Cristo, que es el reino verdadero. Entonces aquí encontramos una promesa maravillosa, y quiero que miremos los reinos que están representados en la genealogía de Mateo, que nos llevan hasta Cristo. En estos nombres que no nos gusta leer, hermano, hay encerrada una cantidad de enseñanzas que usted se queda aterrado. Aterrado. Esta genealogía nos habla de la gloria de Israel, nos habla de la caída de Israel, nos habla de la exaltación de Israel. O sea, tiene una cantidad de riqueza de enseñanzas que son maravillosas para nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Entonces miremos los reinos que están representados en la genealogía de Mateo, que nos llevan hasta el reino verdadero. Y ese reino verdadero es Cristo. Entonces comenzamos con el primer reino que encontramos en la genealogía, y es el reino venidero. Usted lo encuentra desde el verso 1, si quiere puede marcarlo. Desde el verso 1, capítulo 1 de Mateo, verso 1 hasta el verso 5. Nos habla del reino venidero. Cuando hablamos de un reino venidero, o hacemos énfasis en ese reino venidero,
Aquí se nos está hablando que el cumplimiento de la promesa vendría en un futuro lejano. Alabado sea el Señor. Porque usted ve que Abraham, ¿por qué decimos reino venidero? Porque con el primero que comienza la promesa de este reino que nos habla Mateo es con Abraham. Es a Abraham al que Dios le hace la promesa. Usted sabe que Dios llama a Abraham y le habla de las cosas que Dios va a hacer. Y Dios le dice que saliera de su tierra y saliera de su parentela a la tierra que Él los iba a llevar. Y Dios le dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Y habla de todas las bendiciones que su generación sería para el mundo entero. Entonces Abraham representa ese reino venidero y comienza desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del primer libro o del primer capítulo de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted puede ver que Abraham fue el antepasado que Dios escogió, el antepasado de Cristo que Dios escogió, y es él el que recibe la promesa. Dios le prometió a Abraham que de sus descendientes algunos serían reyes. Esa promesa Dios se la hace a Abraham. Dios le dice a Abraham: de tu descendiente voy a levantar reyes. Mire lo que dice Génesis capítulo 17, verso 5 al verso 6. Génesis capítulo 17, verso 5 al verso 6. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué le dice en el verso 6? Y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué más le dice? Y haré naciones de ti. ¿Y qué más le promete? Y reyes saldrán de ti. Tremendo. ¿No le gustaría una promesa de esa? Mire, Dios le promete a Abraham y le dice: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En el verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones, no nación, naciones de ti. Y luego le dice: y reyes saldrán de ti. Bendito sea el Señor. Esa promesa se la hace Dios a Abraham. Pero si usted mira en el reino venidero, aquí donde se hace la promesa, usted mira desde el verso 1 hasta el verso 5 que termina la lista de Abraham, usted no encuentra un rey. O sea, Dios le promete reyes, pero ahí en el reino venidero solo hubo la promesa. Solo hubo la promesa. Entonces usted ve del verso 1 hasta el verso 5 que termina con Isaí. Ahí no hay, en esas generaciones, en esas 14 generaciones, como dice el verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. En esas generaciones de Abraham no aparece ningún rey todavía. En el reino venidero, que estamos hablando que es el cumplimiento de la promesa, no hay un rey. Luego entramos al segundo reino que encontramos. Estábamos diciendo que eran como un escalón. Ya subimos del primer escalón y vamos al segundo. Ahora entramos en otro reino y es el reino vacilante. Reino vacilante. Y está desde el verso 6 hasta el verso 11. Aleluya. Verso 6 hasta el verso 11. La palabra vacilante significa inestable o que tiene una falta de equilibrio y firmeza. Y ese reino vacilante
encontramos a un nombre principal, y es David. Usted mira desde el verso 6 hasta el verso 11, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, encontramos ese reino vacilante. Entonces, mire que la promesa que Dios le hizo a Abraham, que lo iba a bendecir y que iban a salir naciones de él y de él iban a salir reyes, esa promesa hecha a Abraham se cumplió con David. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 6. Entonces usted ve que Dios le había prometido a Abraham que reyes saldrían de él y se cumplen en David. Si nosotros sumamos a David, nos damos cuenta que en esas generaciones de David usted encuentra una cantidad de reyes que no se cumple la promesa en Abraham, pero comienza a cumplirse esa promesa en David. Esa promesa que Dios le hace a Abraham. Usted mira el verso 6. Dice, Isaí engendró al rey, comenzó a mencionarse al rey David. Y de ahí en adelante usted se va a dar cuenta hasta el verso 11. Si usted comienza a contar, no solo encuentra 14 reyes, incluyendo a David, encuentra 15 reyes. O sea, en el reino vacilante encontramos a todos esos reyes, hermano. Donde se le está cumpliendo esta promesa, no quiero que pase de alto y no se olvide esta palabra promesa, que Dios le prometió a Abraham. Y aquí en David comienza a cumplirse la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Si usted mira el periodo de tiempo, desde que Dios le hace la promesa hasta que comienza a reinar David, transcurren 1000 años, hermanos. A los 1000 años de Dios haberle hecho la promesa a Abraham, comienza a cumplirse esa promesa. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, si sumamos la lista de antepasados del humilde carpintero de Galilea, del humilde carpintero de Nazaret, usted se va a dar cuenta que venía de una lista de antepasados de 15 reyes. De ahí venía el humilde carpintero de Nazaret. Aleluya. Nada más y nada menos, si se miraba la lista de sus antepasados, no iban a encontrar sino reyes desde David en adelante por todas partes. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Entonces, hermano, Dios cumplió la promesa del reino dada a Abraham después de 1000 años. Sin embargo, David no fue el cumplimiento perfecto de esa promesa. David fue otro escalón de esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces luego, como el cumplimiento no fue completo en David, ahora subimos otro escalón y es a otro reino. Y se le conoce como el reino vacante. Reino venidero, la promesa a Abraham. Reino vacilante, inestable, el cumplimiento de la promesa en parte en David. Y luego viene un reino vacante. Y ese reino vacante comienza desde el verso 12 de Mateo capítulo 1 hasta el verso 15. Esa palabra vacante todos sabemos que significa vacío, libre, disponible, que está sin ocupar. Y mire lo que dice el verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. En el verso 17 que leíamos, primera generación desde Abraham hasta David, son 14. La segunda generación desde David hasta la deportación
a Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Sucede algo, amados hermanos. Usted sabe que en David no fue el cumplimiento perfecto de esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Porque David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, David le falló a Dios. Amén. David cometió pecados horribles. Bendito sea el Señor. Y no solo él, usted de ahí en adelante sigue mirando cada uno de los reyes que siguieron después de él, fueron pecando y pecando a tal grado que el reino se iba deteriorando. Se iba deteriorando porque por lo general el que seguía hacía cosas peores. Y iba el reino, ese reino iba de caída. Por eso se llama reino vacilante. Porque David no fue una persona perfecta en su totalidad. Y de ahí en adelante los reyes que le siguieron a él, también usted ve que van en caída libre, pecando. Alabado sea el nombre del Señor, de tal manera que el reino se vino abajo. Dios se desagradó de tal manera de todos estos reyes que abarcan un periodo casi de 600 años. Dios se enojó de todos estos reyes y de la familia de David, de todos ellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el trono quedó vacante. El trono quedó vacío. Es lo que normalmente nosotros o los estudiosos consideran como el túnel del silencio. Ese periodo que hay desde Malaquías hasta el Evangelio de San Mateo, lo conocen como el túnel del silencio, porque es un periodo donde no hay la voz de un profeta, donde no hay abiertamente un mensaje como ocurría en tiempos atrás. Fue un tiempo oscuro, un tiempo terrible, y en ese periodo, en ese tiempo de esos 400 años, hermanos, ocurren una cantidad de cosas, historias y cosas tremendas que pasan en medio del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, cosas que pues no vamos a entrar en detalle, pero acontecen un sinnúmero de cosas. Bendito sea el Señor. O sea, hubo un acontecimiento desastroso que dejó el reino vacante por muchos años. Muchos años. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ese reino quedó vacante por causa del pecado. La tristeza y la condición de ellos fue una situación lamentable por su pecado y su maldad. Pero luego, hermanos, entonces encontramos el cumplimiento perfecto de esa promesa, porque queda ese reino vacante, pero en el del verso 16 al verso 17, entonces viene el reino verdadero. Bendito sea el Señor. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, es en Cristo donde viene a cumplirse perfectamente esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Reyes saldrán de ti. Todos estos escalones estaban conduciendo, estos reinos deficientes, por decir así, estaban conduciendo hasta el reino verdadero. Aleluya. Entonces miren que ahora entramos en el reino verdadero. ¿Y qué significa verdadero? Verdadero significa real, significa auténtico y significa legítimo. Aleluya. Ahora, es importante notar que antes de nacer nuestro amado Salvador Jesucristo, el trono de David, que había quedado vacante, estaba ocupado por un rey, y era Herodes el Grande.
pero figuraba como rey en la nación, pero él no era descendiente de David. Herodes el Grande no era descendiente de David, así que él era un rey intruso, un rey que estaba ocupando un trono que no le pertenecía. Él no venía de esa línea genealógica, y por eso mucha gente en Israel lo odiaba y no lo quería, porque sabían de alguna manera que él no pertenecía a la línea mesiánica. Bendito sea el Señor. Y por eso él también vivía a la expectativa de cualquier movimiento raro que hubiera, porque él no quería que nadie lo bajara de su trono. Herodes era un hombre que amaba el poder de una manera ciega, hermanos. Y él no admitía que nadie se le atravesara en el camino. Y a todo el que él observaba o se daba cuenta que podía ser un obstáculo en su dominio, en su reino, él lo iba eliminando del camino. Usted lee la historia, hermano, y dice que en una ocasión su esposa trató de hacer como un motín ahí o algo, o él se dio cuenta o le comentaron: oye, por ahí tu mujer tiene como ganas de darte un golpe de estado. Y dijo: así es, y la mandó a traer y la asesinó. Luego un hijo se dio cuenta también que un hijo se le estaba sublevando y también lo mandó a asesinar. O sea, él no tenía problema con sacar del camino al que fuera. A todo el que él mirara que se le convertía en un obstáculo, en un estorbo, él decía: yo lo saco del camino. Lo saco del camino. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, uno lee la historia. Hay un historiador, creo que es del primero o segundo siglo, Flavio Josefo, y habla cosas terribles de este hombre, hermano. Era un asesino a sangre fría. Era cruel. La gente lo odiaba. Llegó un momento que dijeron: el día que se muera Herodes no vamos a derramar una sola lágrima por él. Y dijo: no van a llorar el día que yo me muera. Entonces dio la orden que escogieran a 100 personas distinguidas en Israel, que la gente las amara y que los tuvieran listos para el día de su muerte. Y el día que él muriera, que los asesinaran a todos. Y dijo: y si al llorarlos a ellos, pues botan una lágrima también el día de mi muerte. O sea, para que dé cuenta lo bueno que era. Este tipo era terrible, era un psicópata, era un criminal. Por eso cuando vienen, ahí es cuando uno mira, cuando vienen los hombres, los magos del lejano oriente, a preguntar que dónde está el rey de los judíos que había nacido, dice que cuando Herodes se dio cuenta, mandó a llamar a los magos. Y cuando Jerusalén se dio cuenta que Herodes sabía que había nacido el Mesías, dice que se turbó toda Jerusalén. Porque ellos ya sabían quién era ese loco, ese maniático que estaba en el poder. Y dijeron: ahora a este señor le llegó el cuento de que nació el Mesías, el verdadero rey. Este señor va a quitar cabeza aquí en adelante. Y usted lo vio cuando le dice a los magos: vayan. ¿Cómo así? Sí, que nació el rey de los judíos. Él conocía la profecía. Nació el Mesías, el rey de los judíos, el libertador, el que están esperando. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y comienza a indagar y todo. Y dicen: ¿y a qué vienen? No, venimos a adorarlo. Venimos a adorar al nuevo rey. Ok. Entonces nació ya. Ya ustedes lo saben. Indagó con los maestros y todos los expertos en la ley. Y dijeron: bueno, entonces hagamos una cosa. Vayan y búsquenlo. Y cuando lo encuentren, me hacen el favor y me avisan. Porque yo también lo quiero adorar. Yo también lo quiero adorar. Cuando ustedes sepan dónde está el Mesías, me avisan. Y estos hombres se fueron convencidos
Yo me imagino que hasta le facilitó las cosas y le dijo: gracias por venirnos a despertar, por venirnos a anunciar que acaba de nacer el Mesías esperado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno, por favor vayan, me le dan saludos a él y a los papás cuando los encuentren, y por favor no se les olvide, encarecidamente me avisan dónde está. Y ellos se fueron contentos, llegaron a donde estaba el Mesías, lo adoraron, le dieron presente, exaltaron su nombre, y cuando ya se iban a regresar, hubo revelación divina, hermanos. Tremendo. Dios tuvo que intervenir. Herodes era un loco. Hubo revelación divina y le dice: no regresen a Herodes. No quiere venir a adorar el niño. No quiere venirle a dar adoración al nuevo rey. Quiere saber dónde está para asesinarlo. Y usted ve que dice el texto que cuando él se vio burlado, pues para él fue una burla. No dijo: pobrecito, los viejitos estos se les olvidó. No, dijeron: estos se burlaron de mí. Ojalá los alcanzara. Pero estos se burlaron de mí. Entonces indagó dónde estaba y dónde estaba anunciado el nacimiento de ellos. Y usted ya sabe, hermano. Niños menores de 2 años que encontró en el lugar donde consideró que estaba el Mesías, los mandó a asesinar. Así era él. Bendito sea el Señor. Y era el que estaba en el trono. Era un rey intruso y estaba preocupado porque había llegado el rey verdadero. Aleluya. Estaba preocupado porque acababa de nacer el Mesías prometido. Estaba preocupado porque se había cumplido la promesa del reino verdadero. Y ese es el tema central del Evangelio de San Mateo, hablando del reino verdadero. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que usted ve, por ejemplo, el ángel Gabriel. Ya estamos terminando. El ángel Gabriel anunció a María que el niño que nacería sería rey como su antepasado David. El que iba a nacer no era cualquiera. No solamente era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, envuelto en un pedacito de carne, el creador del cielo y de la tierra, hermano, sometido a su propia creación. Terrible. Y todo eso lo hizo por usted y lo hizo por mí. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo para humanarse, dejó todo para someterse a las limitaciones de esta naturaleza, hermano. Se metió en su propia creación para salvar a su propia creación. Oye, ¿cuánto le damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ese es el reino verdadero. Por eso cuando Satanás se da cuenta que el Mesías había nacido, él dice: hay que eliminarlo. Aleluya. El rey intruso no quería ceder el trono. Eso fue lo que pasó con nosotros. A usted y a mí nos gobernaba un rey intruso. Era el dueño de nuestra vida y de nuestro corazón. Nos llevaba al pecado y nos llevaba a su estilo de vida y a hacer todo lo que él quería. Pero el día que escuchamos la voz del Rey verdadero y abrimos nuestro corazón, él sacó al rey intruso de nuestro corazón y llenó nuestra vida. Y hoy el reino verdadero es una realidad en su corazón y en mi corazón. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versos 30 al 32. Porque el ángel Gabriel le dijo a María, le dijo: el niño que va a nacer no es cualquier niño, es el Hijo de Dios y es el Rey verdadero como su antepasado David. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. ¿Qué le dice en el verso 32? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya. O sea, el ángel está diciendo, acaba de nacer, o lo que va a ser colocado en su vientre es Hijo del Altísimo, y es el verdadero rey que va a ocupar el trono de su padre David. O sea, es en él donde se va a cumplir la promesa que Dios hace 2000 años prácticamente le está diciendo, le hizo a Abraham. Es en Cristo donde se cumple esa promesa a cabalidad. Alabado sea el Señor. Así que después de 2000 años, ¿qué hace Dios? Dios envía a su Hijo. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Aleluya. Envía a su Hijo. Es el verdadero. Jesucristo es el verdadero Rey para establecer el reino de los cielos en el corazón. Por ahora, en el corazón de los hombres. Él es el Rey verdadero. No solo vino a destronar a Herodes, vino a destronar al mismo Satanás, porque Satanás usurpó el trono en el Edén, se apoderó de lo que no le pertenecía. Pero luego hay la promesa a Abraham. Esa promesa Dios comienza esa promesa de redención haciéndose a la misma Eva. Alabado sea el nombre de Cristo, que de ella nacería el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y eso se cumplió en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso Satanás lo sabía. Y él dijo, hay que eliminarlo. Yo estoy reinando, yo soy el príncipe aquí de esto, y hay que eliminarlo. Y por eso usted ve la persecución y cómo trató del vientre impedir que el Hijo de Dios naciera en el mundo. Trató de eliminarlo. En todo tiempo en su ministerio, en todo momento usted ve a Satanás detrás buscando cómo destruirle. Así que cuando ahora está Cristo en la cruz, me imagino que sintió un poco de airecito y dijo, hay como un fresquecito, ya está ahí. Y ahora lo van a meter en la tumba y dicen, aseguren esa tumba, asegúrenla, pónganmele guardianes y todo ahí, esa tumba, estén pendientes que no, si es que resucita, mátenlo otra vez. Pero nuestro Cristo resucitó. Aleluya. Pero me gusta lo que dice Colosenses. Colosenses dice que tomó a los principados, tomó a las potestades, tomó a los gobernadores de las tinieblas, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué hacía un general en la antigüedad cuando conquistaba un reino? Agarraba al rey si quedaba vivo y le colocaba una cadena en el cuello, le colocaba a veces otra en los pies, y de ahí sucesivamente amarraba a todos los rehenes. Y todos iban uno detrás de otros, mal, golpeados, a veces desnudos. Iban entrando a la ciudad del ejército vencedor. Y entonces el ejército, la gente de la ciudad, con bombos y platillos y alabanzas, daban la bienvenida al ejército que había triunfado. Y luego miraban cómo venían detrás todos los que habían sido derrotados en la batalla. Eso es lo que Pablo está diciendo de lo que pasó con los principados, lo que pasó con las potestades y con los gobernadores de las tinieblas cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, es como si hubiera agarrado al diablo y le hubiera dicho, venga para acá, y le hubiera puesto una cadena en el cuello. Y a todos sus principados, vengan para acá.
y luego dice que los exhibió. O sea, es como si hubiera hecho un desfile por las huestes celestiales y les hubiera dicho: vea, el que dijo que iba a reinar y que nadie lo iba a bajar de su trono, aquí está vencido, aquí está sometido. Dice, lo exhibió ante las huestes celestiales, los exhibió públicamente. Oh, aleluya. Yo me imagino, hermano, a las huestes celestiales no solo alabando a Dios, sino dando gloria, porque decían: véalo, el querubín protector, el que había dicho que nadie lo iba a bajar del trono y que iba a colocar un trono como el trono de Dios, ha sido vencido en la tierra. Amasalaya. Oye, y dice, y no lo venció nuestro Cristo con su poder, se sometió a la naturaleza que él mismo había controlado, y en esa misma naturaleza venció a Satanás, venció al pecado. Ni la muerte, yo me imagino al diablo: muerte, no deje que se pare, muerte, contrólelo. Pero ni siquiera la muerte, porque era un cuerpo sin pecado, ni siquiera la muerte lo pudo controlar. Oh, démosle un aplauso a Cristo, hermano. La muerte no pudo retenerlo en la tumba. Nuestro Cristo no es un Cristo muerto. El Cristo que usted y yo adoramos es un Cristo vivo. Es un Cristo que vive. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Por eso usted ve que cuando Juan el Bautista hace su entrada, porque todo rey, antes de ir a un lugar, él envía a su embajador y enviaba una comisión. Y la comisión iba adelante, preparando el camino para la llegada del rey. Y Juan era ese embajador. Y él es el que abre la puerta, él es el que rompe con ese periodo de silencio. Aleluya. Y los llama al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Llegó el reino verdadero. Y era el mensaje de Juan: el reino de los cielos se ha acercado y es necesario el arrepentimiento para ser parte de ese reino. Y cuando luego ven a Juan y le dicen, y consideran y le dicen: este es el Mesías, dice: no. Y cuando estaba él bautizando, viene Jesús a ser bautizado y le dice: no, tú vienes a mí. No, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo: no, aquí se cumple la palabra, aquí se cumple lo que está establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando él está bautizando, dice: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás, el rey, yo solo lo que estoy es abriendo el camino. Solo soy un mensajero que estoy anunciando que el reino verdadero ha llegado. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y cuando le dicen a Juan, dice: no, yo no soy digno. Mesías, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y usted ve que cuando ya Juan no está, ¿cuál es el mensaje del Señor? El mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el cumplimiento de esa promesa. Eso que Dios le prometió a Abraham no quedó en el aire, hermano. La promesa que Dios le hizo a Abraham en su tiempo, como dice Gálatas, cumplido el tiempo. Porque Dios tiene un tiempo para cumplir lo que ha prometido. Si Dios le prometió a Abraham y él no vio el cumplimiento de esa promesa. Pero Dios cumplió su promesa. Lo que Dios a usted le ha prometido, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios a usted le ha hablado, Dios lo va a cumplir, porque Dios es fiel. Y Dios cumple lo que promete. Pero Dios lo va a cumplir no en el tiempo nuestro. Porque el tiempo suyo, el tiempo mío y el tiempo de Dios son muy diferentes.
Uno a veces quiere meter los propósitos de Dios queremos meter los propósitos que Dios tiene con nosotros en nuestro tiempo. Los queremos meter en nuestro calendario. Y queremos someter a Dios a nuestro tiempo. Y Dios dice, no, yo no juego con ese calendario suyo. Usted tiene su tiempo para las cosas, yo tengo mi tiempo y mi tiempo es perfecto. Hermano, el tiempo de Dios es perfecto. Así no parezca para nosotros, pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega temprano, tampoco llega tarde. Dios llega a tiempo. A Marta y a Lázaro a Marta y a María no les llegó en el tiempo de ellos, llegó en su tiempo. Lo mandaron a buscar, pero dijo, no, es mi tiempo todavía, este es el tiempo de ellos. Y llegó en su tiempo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, Dios tiene un tiempo para cumplir los propósitos que tiene con nosotros. Pero lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha dicho, Dios lo va a cumplir. Le prometió a Abraham un reino verdadero. Ese reino verdadero se cumplió en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Si Dios me ha hablado algo, tengo que tener la seguridad de que eso se va a cumplir. En mi tiempo no, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. A usted y a mí nos resta esperar. Nos resta ser paciente. Nos resta adorar a Dios. Nos resta servir al Señor. Nos resta hacer la voluntad de Dios y esperar que Él a su tiempo obre como Él lo sabe hacer. Y quiero terminar. Mire que este estudio de la genealogía de Jesucristo sobre la promesa del reino verdadero, hermano, nos deja una enseñanza preciosa. Primero nos habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y la fidelidad de Dios es grande. Dios es fiel. Le fallarán los demás, pero Dios jamás le va a fallar. Lo desilusionarán los demás, pero Dios jamás lo va a desilusionar. Le darán los demás la espalda, pero Dios jamás le va a dar la espalda. A la larga los demás lo dejarán solo, pero Dios jamás lo va a dejar solo. Mira, hermano, las personas, por mucho que nos quieran a nosotros y por muy fiel que sean, llega el momento cuando ellos ya no pueden más. Ya sus recursos son limitados. Y así quisieran ayudarnos, no pueden. Y a todos nosotros nos ha tocado a veces llorar de ver nuestra impotencia y ver cómo delante de nuestros propios ojos suceden cosas y quisiéramos hacer algo, pero ya no podemos. Se sale de nuestras manos, de nuestra capacidad, y lloramos de saber que queriendo y anhelando en lo más profundo de nuestro corazón hacer algo, no podemos, porque ya nuestras fuerzas no dan. Pero Dios es de fuerza inagotable. Y cuando terminan los recursos del hombre, comienzan los recursos de Dios. Donde termina la ayuda del hombre, donde ya el hombre dice: quisiera hacer más, pero ya no puedo, no tengo ya la capacidad. Ahí es donde comienza el poder de Dios para obrar. Aleluya. Alguien le decía a Dios: Dios, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Dios le decía: un milagro es lo que la ciencia no puede hacer. Un milagro
es lo que el hombre no puede hacer. Un milagro es lo que solo yo puedo hacer. Y hay situaciones en nuestra vida donde ni la ciencia, ni los hermanos, ni la medicina, ni el pastor, ni la familia, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, nadie, por más que nos quieran, podrán hacer algo por nosotros. Hay un momento en nuestra vida donde solo la intervención de Dios, donde solo la mano de Dios y el mover de Dios va a actuar a nuestro favor. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y no solamente es fiel, es todopoderoso. Porque usted y yo podemos ser fieles, pero nuestras capacidades son limitadas. Y por más que usted quiera ayudar, ya no puede. Pero Dios no tiene ese problema. Él no conoce lo imposible. Para nosotros esa palabra es muy conocida. Dios no sabe, Dios no conoce. Imposible, ¿qué es eso? Dios mío, es que esto es imposible, hijo. ¿Y eso qué es? Dios mío, es que esto es imposible, sí. ¿Y eso qué es, hijo mío? Eso de imposible, ¿qué es? Yo no conozco esa palabra. Esa palabra la conocen los humanos. Esa palabra la conocen los mortales. Esa palabra la conoce el diablo, la conocen los demonios, los principados y las potestades. Pero la palabra imposible en mi vocabulario no existe. Y él le dice una vez a Jeremías: ¿hay algo imposible para mí? Aleluya. Entonces, hermanos, esa promesa nos habla de que la fidelidad de Dios es grande, que el amor y el plan de Dios es grande. Aleluya. Y termino diciendo que esa promesa, esa genealogía de Jesucristo nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas a pesar de las demoras. Desde que le hizo la promesa a Abraham hasta Cristo transcurrieron aproximadamente 2000 años. Pero Dios cumple sus promesas. Si Dios le ha prometido algo y Dios le ha dicho no se va a morir sin verlo, tranquilo. Mientras usted no lo vea, usted será inmortal. Mientras Dios no cumpla lo que se ha propuesto con usted en esta tierra, usted será inmortal. Mientras Dios no cumpla el propósito que tiene con su vida y con mi vida, seremos inmortales. Sí, hermano, porque Dios tiene un propósito con nosotros. El día que Dios cumpla ya el propósito que tiene con nosotros, diremos como aquel hombre que estaba en el templo esperando que el Espíritu Santo le había dicho: vea, viejito, usted no se va a morir. A Simeón, ¿verdad? Usted no se va a morir hasta que vea al Rey verdadero, hasta que vea al Mesías prometido. Y cuando llegó el Mesías prometido, este hombre lo toma en sus manos y dice: Señor, despide a tu siervo en paz. Aleluya. Ahora sí, de ahí en adelante, en cualquier momento Simeón se iba. Pero Dios le había dicho: usted no, de pronto, no sé, uso mi imaginación, de pronto estaba enfermo, los médicos le habían dicho: ya no hay solución para usted y ya no hay nada que hacer. Y de pronto él orando: vea, Simeón, lo voy a bendecir de tal manera que usted no se va a morir hasta que vea al Rey, hasta que vea al Mesías. Señor, pero con este mal, eso no le preste atención a eso. Usted no se va a morir hasta que vea al Mesías. Ahora, cuando ya tiene al Mesías, dice: Señor, ahora sí, despide a tu siervo en paz. Hermano, usted no se va a morir hasta que Dios no cumpla el propósito que tiene con usted. Sí. Ahí me dijo una vez: pastor, yo pensé que ese era su último día. Le dije: sí, yo también. ¿Usted sabe lo que es tener usted una cosa aquí en la cabeza? Y con alguien que usted sabe que no está jugando. Claro,
¿Qué sintió? Me dijeron. Le dije, yo no sentí nada. Pero hermano, usted será inmortal hasta que Dios no cumpla el propósito que tiene con su vida. El día que se acabe el propósito de Dios con nosotros, hasta el piquete de un zancudo nos lleva. Sí, hermano. Hasta el piquete de un zancudo nos lleva. Nos da una gripa y nos fuimos. Cualquier cosa, hermano. Mira, hermano, que les dio el COVID, les dio sarampión, les dio viruela, les dio de todo, hermano. Por último, hasta el pato lo abrazó y de todo. Y me dijo uno, hermano, Dios mío, yo aguanté todas esas cosas. Le dije, sí, porque el propósito de Dios con usted no ha cumplido todavía. Cuando se cumpla, ay, hermano. Dios siempre cumple sus promesas. Y termino con este texto. Romanos capítulo 4, verso 18. Y aquí hay un hombre que sabía que Dios cumple lo que promete. Y ese hombre era Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Esta palabra es tremenda, hermano. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Cuántos años tenía? Casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad ¿de qué? De la promesa de Dios. Aleluya. ¿Qué hizo? Sino que se fortaleció en fe. O sea que cuando la duda le quería llegar, él decía, gloria a tu nombre. Oh Padre, tú eres fiel. Sí, yo no puedo, pero tú puedes. Yo no soy capaz, pero tú eres capaz. Yo no puedo salir de esto con mi fuerza, pero tú lo puedes. Señor, es cierto, no hay humanamente, no hay nada que hacer, pero aquí está tu palabra. Aquí lo que sostiene todo esto no soy yo, no es mi cuerpo, no es el cuerpo de mi esposa, no es mi edad. Aquí lo que sostiene esto es lo que tú dijiste, Señor. Es lo que tú hablaste. Y cuando la duda le quería llegar, él alababa a Dios y decía, no soy yo, no es mi fuerza, no es la fuerza de mi esposa, es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, son las promesas de Dios, es lo que Dios ha hablado, es lo que Dios ha dicho. Gloria a su nombre. Señor, es su palabra, es su promesa. Y así el pronóstico fuera negativo y le quisiera traer duda, él alababa a Dios y él adoraba a Dios y él decía, es tu palabra, Señor, es tu palabra, Señor, Señor, es tu palabra, no son mis fuerzas, no son mis capacidades, es tu palabra. Abraham era un hombre que le tomaba la palabra a Dios. Lo que Dios decía, Abraham lo creía y lo metía en el corazón y decía amén. Y cuando llegaba la duda decía no, nada que ver con eso. La incredulidad decía nada que ver con eso. Aquí es Dios. Y por eso dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire ese verso 21, hermano. Esto lo estremece a uno. Dice plenamente. O sea, aquí no había duda. Aquí no había que quién sabe. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que lo que Dios dijo lo diría no sé? No. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había
prometido. Qué bueno que nosotros también estemos plenamente convencidos del poder de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Y el saber que Dios es fiel y Él cumple lo que ha prometido, hermano, debe producir en usted y en mí gozo, alegría. Debe producir en nosotros paciencia. Debe producir en nosotros seguridad. Debe producir en nosotros esperanza. Y debe producir en nosotros confianza en Dios. Confianza en Dios, porque Dios es fiel. Los hombres le fallarán, pero Dios jamás le va a fallar. Las instituciones le fallarán, pero Dios jamás le va a fallar. Tómele la palabra a Dios. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no nos olvidemos que Dios es fiel y que Él es todopoderoso. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Podemos adorar a Dios. No permita que la duda le visite. No dude de lo que Dios le ha hablado. No dude de lo que Dios le ha prometido, hermano, hermana. Pueda que usted esté observando todo lo opuesto y usted esté mirando alrededor un panorama lóbrego, oscuro, tenebroso. Pero Dios es fiel. No importa cuál sea la situación por la que usted esté atravesando, amado hermano, amado amigo, Dios le dice en esta mañana que Él es fiel, que Él no conoce el alma, que Él no conoce lo imposible, que lo imposible existe para nosotros. Lo imposible para Dios, para el Dios que usted adora, para el Dios que usted alaba, para el Dios que nos salvó, que nos redimió, que nos compró con su sangre preciosa, que rompió nuestras cadenas, que nos hizo libres. Para Él lo imposible no existe. Que esta palabra pueda traer alegría a su corazón, pueda proporcionarle paciencia, seguridad, esperanza, confianza en Dios, en un Dios que jamás le va a dejar, que jamás le va a desamparar. Oh, gloria a Dios. Adore a Dios ahí donde usted está. Este es un momento especial. Renueve su fuerza, su fe, su confianza. Los hombres siempre van a desilusionarte, Dios jamás. Dios es fiel. Dios es fiel.